Ok, el día de hoy comenzamos una nueva serie titulada Viviendo en el temor de Dios. Y el título de nuestro sermón, que será de manera temática el día de hoy, lo hemos titulado El temor de Dios, una doctrina bíblica. Es una doctrina que se encuentra en las Escrituras y que yo creo que como toda doctrina debemos estudiarla, debemos abrazarla, debemos entenderla y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos traiga convicción, que nos capacite con su gracia para poder caminar y poder, como orábamos hace un momento, poder crecer como cristianos. Y la idea principal que yo quiero comunicarles el día de hoy es la siguiente. El temor de Dios es una doctrina o es un tema importante que se encuentra a lo largo de toda la Escritura, pero sin embargo muchos cristianos en la actualidad la estamos pasando o no la estamos considerando o no la tratamos adecuadamente, de tal manera que encontramos el día de hoy muchos cristianos que hemos perdido el asombro por la majestad y la santidad de Dios. Esta es la idea. Ver cómo esta doctrina o esta enseñanza acerca del temor de Dios, de vivir una vida temerosa, muchos de nosotros de los que tenemos todavía nuestros abuelitos, mi abuelo tiene 90 y tantos años, 90 años, este año cumple 90 años, mi abuelita también, bueno, mi abuelita tiene como 15 menos, ya me van a quitar el testamento. ¿Cuántos años? Bueno, tiene menos mi abuelita. Y yo escuchaba cómo ellos muchas veces, ¿verdad? A la gente religiosa hablaban de ellos como gente devota, ¿verdad? Es que mira, ellos son muy devotos a Dios. O gente muy piadosa, dando a entender posiblemente una vida religiosa. En nuestros tiempos o en la actualidad, el cristiano ha perdido la centralidad de esta enseñanza que vemos en la Escritura acerca de vivir asombrados por la majestad y la santidad de quién es Dios. Hemos vivido o hemos considerado, ¿verdad?, siempre el amor, la gracia, la misericordia de Dios, porque son atributos de Dios que tienen que ver con nosotros, pero que esos atributos en cierta manera traen un beneficio para nuestras vidas. Ustedes recordarán en sus grupos de casa hubo un tema donde estuvieron estudiando los atributos de Dios y la mayoría de ustedes en la pregunta donde decía, ¿qué ves acerca de Dios? Las cuestiones que tienen que ver con su carácter bondadoso, amoroso, tierno, compasivo, saltan así, ¿verdad? Porque hay un beneficio. Pero cuando tú preguntabas y decías, oye, y nadie vio ahí la justicia de Dios. Nadie vio ahí que Dios castiga, que Dios es un Dios que es santo, que es justo y que hay que tenerle miedo. Nadie vio eso. Entonces, el motivo de ver esta serie es porque tú y yo queremos ser hombres y mujeres devotos. Hombres y mujeres devotos a Dios. Y nos es necesario conocer y vivir en el temor del Señor. En nuestros días parece que hemos magnificado el amor de Dios, dejando de lado su temor. A causa de esta preocupación nuestra de estar nada más contemplando el amor de Dios, y no quiero que se me vaya a malentender, ¿ok? Lo que estoy dando a entender es que hemos magnificado solamente el amor de Dios y nos hemos olvidado de este temor hacia Dios, de tal manera que
que estamos tan preocupados por contemplar solamente el amor de Dios, que no estamos honrando ni estamos reverenciando a Dios como deberíamos hacerlo. No estamos considerando la persona de Dios como debemos de considerarla. Debemos magnificar el amor de Dios. Debemos de gozarnos en su misericordia y debemos alegrarnos por su gracia y su bondad. Pero nunca debemos de perder de vista que Él es majestuoso y Él es santo y justo. Esta serie tiene el propósito entonces de que tú y yo podamos recuperar en nuestros días este sentimiento de asombro y profunda reverencia acerca de quién es Dios. Yo hace tiempo, ¿verdad? Hubo un domingo donde yo hablaba y decía, hermanos, muchos de nosotros somos irreverentes con Dios. Muchos de nosotros somos irreverentes con Dios. Lo tratamos de igual a igual muchas veces. O lo bajamos a expresiones de papito, ¿verdad? Él no es tu papito. Él es Dios. El Dios creador. Y decimos esto, que nos hemos dedicado a asombrarnos de su amor y su gracia, de que tú y yo, y voy a tomar la expresión a nivel congregación nada más, porque es lo que como iglesia ahorita nosotros podemos ver, y esto quiero que tú lo lleves a tu casa, ¿verdad? O sea, ¿cómo estás viviendo en casa el temor o el asombro por la majestad de Dios? Aquí nosotros mostramos irreverencia a Dios y abusamos de su gracia, considerando que de todos modos, ¿verdad? Como Dios es grande y misericordioso, no es necesario que nosotros tengamos que pagar un precio por llegar a tiempo, por participar en la adoración, por participar con nuestros diezmos y ofrendas, con poner atención al sermón. No consideramos a Dios, consideramos Él es bueno y bondadoso y Él entiende, ¿verdad? Él entiende mi situación y Él no se va a enojar. Definitivamente Dios no se va a enojar por eso. Pero tú y yo estamos actuando de manera irreverente. No estamos considerando quién es Él. Yo muchas veces también he estado aquí con ustedes y a muchos de ustedes les he dicho, hermano, ten cuidado con tus hijos. O sea, tus hijos tú les estás enseñando que ahorita es tiempo de que ellos puedan hacer lo que les venga en gana. Y lo que les estás comunicando es irreverencia a Dios. Yo entiendo que son niños pequeños, yo tengo hijos, yo pasé por la misma etapa, créanme. Pero también hubo gente en mi vida que nos trajo dirección e instrucción de ten cuidado con tus hijos. Porque si tú a ellos no les enseñas que Dios es importante, que Dios merece respeto, que Dios merece honor, que Él merece comportamiento en medio de la congregación de los santos, no va a crecer así. Yo siempre hago referencia a la iglesia tradicional. Las pocas veces que me han invitado a bodas, yo voy en la vida, veo a gente irreverente. Los señores hasta se quitan el sombrero, ¿verdad? Cuando pasan por el ¿cómo se llama? El altar. Y los cristianos, no. Porque navegamos con la bandera de la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y entonces ya no hay que cumplir esas reglas. Y no son reglas, mi hermano. Es reverencia. Es importancia. Sí que tú y yo tenemos que recuperar este sentimiento de asombro y profunda reverencia a Dios. Debemos volver a ver la infinita majestad de Dios que le pertenece a Él como creador y como rey de nuestras vidas. Porque un concepto erróneo, hermano, acerca del temor de Dios en nuestras vidas, no solo hará que tú y yo estemos adorando a Dios de manera incorrecta, sino que también gobernará nuestra conducta de manera
incorrecta. Un mal entendimiento de qué es vivir bajo el temor de Dios o qué es tener temor de Dios en nuestras vidas. Adoras a Dios mal y te lleva a vivir de manera incorrecta. ¿Por qué una serie como esta? Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura, o el que quiero enseñar, por qué tener una serie acerca del temor de Dios, es porque tú y yo como cristianos debemos de buscar algo. Una, nosotros queremos vivir caminando con Dios. Y dos, tú quieres agradar a Dios. Tú quieres caminar con Dios y tú quieres agradar a Dios. Tú quieres que los 60, 80 o 90 años o los años que Dios te vaya a permitir vivir, la gente pueda decir, este hombre o esta mujer caminó con Dios y su vida agradó a Dios. Y el ejemplo que tenemos lo vemos en Enoc, un hombre del cual encontramos muy poquitos versos en la Escritura, pero los 2 versos que vamos a estudiar son suficientes para que podamos ver en Enoc un ejemplo de hombres y mujeres que quieren vivir en el temor de Dios. Enoc fue un hombre que vivió 365 años. 365 años. Y la Escritura nos revela que de esos 365 años, él caminó con Dios y agradó a Dios 300 años. 65 años no sabemos qué anduvo haciendo, pero 300, dice Génesis, caminó con Dios. Y Hebreos nos dice, agradó a Dios. Acompáñenme por favor para que vean de dónde estoy hablando. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente. Génesis 5:21 dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios. Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y una vez más, versículo 24, Moisés quiso enfatizar algo. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. De los años que tú tienes conociendo a Cristo, de los años que llevas en el Evangelio, ¿cuántos años has caminado con Dios? No estoy diciendo cuántos años llevas de cristiano, ni cuántos años llevas conociendo el Evangelio. ¿Cuántos años llevas caminando con Dios? Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ¿verdad? El gran libro de los héroes de la fe, nos volvemos a encontrar a este personaje, Enoc. Y vean cómo lo escribe el autor de Hebreos en 11:5. Hebreos 11:5 dice lo siguiente. Por la fe, Enoc, trasladado al cielo para que no viera la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. 2 virtudes o 2 características en la vida de Enoc. De sus 365 años, caminó con Dios. 300 caminó con Dios y 300 vivió agradándole en todo. Colosenses y Romanos, que estuvimos predicando hace 8 y 15 días, decíamos que tú y yo teníamos que conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para que tú y yo podamos caminar, ¿verdad? Como es digno de Él, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y vemos algo en Enoc, una vida que agradó y que caminó con Dios. Y es evidente que por estas 2 declaraciones, que la vida de Enoc fue está caracterizada por una vida que se centró en Dios.
Enoc fue un hombre que vivió su vida con Cristo, con Dios, siendo el centro total de su vida. Era un hombre diocéntrico. Dios tomó el centro de todo lo que él era. Cada decisión, cada actuar, cada pensamiento, Dios estaba en el centro. Podemos decir entonces que Enoc tenía una vida que era devota a Dios. Enoc vivió en total devoción a su Señor. Y quiero dar una definición de lo que es una vida devota a Dios, una vida de devoción a Dios, para que tú y yo podamos, a la par que la vayas escuchando, ver qué tan devoto eres de Dios, ver qué tanta devoción realmente le tienes a Él. Muchos de nosotros vivimos amando al Señor o proclamando el Evangelio y siendo devotos de nuestra propia sabiduría, siendo devotos de nuestra propia inteligencia, siendo devotos de las palancas, de los amigos, de los conocidos, pero no somos devotos de Dios. Ve lo que define un autor o un escritor que se llama William Lowe. Define él así la devoción. La devoción significa una vida entregada a Dios. Y posiblemente todos podemos decir, bien, yo ya me entregué a Dios. Es pues un hombre devoto quien vive ya no según su propia voluntad o según el espíritu de este mundo, sino según la voluntad de Dios, quien lo considera a Dios en todo, que sirve a Dios en todo y que en todas las facetas de su vida diaria todo lo hace en nombre de Dios y según sus leyes, conforme a su gloria. La idea que nos está dando este autor, o la devoción de la cual está hablando este autor, es una devoción que no la debemos de ver como una actividad. Una vida devota no es una vida de activities, no es una vida que, voy a demostrarle al Señor mi devoción, ¿verdad? Ahora, para que se le quite el Cristian y ya no me diga nada, ahora sí voy a llegar temprano este domingo, me voy a levantar temprano para que la iglesia vea que soy devoto a Dios. Es más, hasta me voy a llevar mi Biblia, la cual nunca me llevo, ¿verdad? Es más, voy a tomar notas del sermón. Hoy quiero que la gente vea cuán devoto soy al Señor. No es una actitud, una vida devota. Si pusiste atención o empezaste a ver diferentes cosas, dice él, es una vida entregada que no vives de acuerdo a su voluntad ni a la voluntad del espíritu de este mundo, sino que en todo, considera a Dios. En todo. En todo. Considera a Dios. Sirve a Dios. No hay nada que no haga en nombre de Dios. Lo que esto nos lleva a ver entonces que una vida devota, más que una vida de actividad en donde debemos esforzarnos por cumplir algo, tiene que ver más con un cambio en la manera en cómo estás considerando a Dios. No es tanto qué estás haciendo, sino es cómo estás considerando a Dios, un cambio de actitud hacia el Dios creador y rey de todo y de todos. Un cambio de actitud, de considerarlo a alguien que se merece poquito de tu tiempo, poquito de tu adoración, poquito de tu respeto, poquito de tu tiempo de lectura, poquito de tu tiempo de oración, poquito de mis manos levantadas, poquito de todo. A considerar a un Dios que si no fuera por Él, el día de hoy, Él puede venir y quitar tu vida y te acabaste.
Ya, finiquitaste la historia de tu vida. Tiene que ver entonces, mi hermano, cómo estamos considerando a Dios. Una vida, una devoción, una vida devota a Dios está marcada entonces por un temor a Dios, una vida que teme a Dios, una vida que ama a Dios y una vida que desea a Dios. Esa es una vida devota, resumiendo lo que este autor dice. Es una vida que teme a Dios, que ama a Dios y que desea a Dios. ¿Por quién es Dios? Porque también tristemente muchos cristianos nos hemos enfocado a buscar a Dios para que nos supla nuestras necesidades, ¿verdad? Para que nos suplan nuestros deseos, para que Él nos bendiga aquí, nos bendiga allá, nos sane por aquí, nos sane por allá, haga que lo que hicimos mal pues no salga, ¿verdad? Y que se quede allá. Y queremos nada más los beneficios de Dios. Pero un hombre que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, ama a Dios por quién es Él, desea a Dios por quién es Él y teme a Dios por quién es Él. Juan Calvino lo expresa de esta manera. Dice, llamo verdadera vida de piedad o devoción a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Juan Calvino está pensando, en la medida que el hombre va conociendo más a Dios y más de su voluntad, entonces este hombre tiende a crecer en una vida de devoción a Dios, una vida de entrega, de amor, de deseo y de temor por Dios. Dice lo siguiente, porque mientras que los hombres no tengan impreso en el corazón que se deben a Dios por completo, todo lo que son, y que son alimentados por el cuidado paternal que Él tiene de sus vidas, y que Él es el autor de todos sus bienes, y que no hay ningún bien fuera de Él, nunca jamás de corazón y con deseo de servirle se van a someter a Él. Si un hombre, dice Calvino, no ha entendido en su corazón que todo lo que es Él se debe al Señor, dice, nunca buscará someterse a Él, amarle a Él y buscarle a Él. Y termina la frase diciendo, y aún más, si no colocan en Él toda su felicidad, nunca de veras y con todo su corazón se acercarán a Él. Si no colocan a Cristo en el centro, dice Calvino, nunca se acercarán a Él. ¿Qué tan devotos somos a Dios? ¿Y por qué hablar de una vida de devoción a Dios en una serie que tiene que ver con el temor de Dios? Porque el temor de Dios es el alma de una vida de devoción. El temor a Dios es el alma de la vida devota a Dios. Y algo que queremos ver es cómo el temor de Dios en el Nuevo Testamento era una respuesta que todo hombre presentaba después de que el Evangelio le era expuesto. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos cómo la iglesia o los hombres, después de que el Evangelio llegó a sus vidas, el Señor los salvó y los rescató, fueron hombres y mujeres que comenzaron a tener temor reverente de Dios. Acompáñame en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Nosotros encontramos ahí dos pasajes o dos versículos donde Pedro, después de que confronta a Ananías y a Zafira, porque estos dos personajes, ¿verdad?, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios acerca de una lana que tenían ahí y ellos quisieron verse bien delante de los apóstoles, ¿verdad? En esto lo vendiste, sí, en eso lo vendimos.
¿Y por qué mintieron al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo tomó sus vidas. Y en el versículo 5 nos dice Pablo, nos dice Lucas, que vino gran temor a la iglesia. Cuando supieron que Dios había tomado la vida de Ananías y de Zafira por haberle mentido a él, vino gran temor a la vida de la iglesia. Y lo vuelve a repetir en el versículo 11 una vez más, cuando ahora otra parte del pueblo ve cuando muere Zafira la mujer. Lucas vuelve a afirmar una vez más en el versículo 11 del capítulo 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Esta gente, mi hermano, vio a un Dios santo y justo actuar. Vio a un Dios que es santo y justo, al cual no le podemos mentir, actuar. Y la gente tuvo temor de Dios. La gente comenzó a vivir en temor de Dios. Un pasaje más, capítulo 19. Nosotros encontramos en el capítulo 19, cuando Pablo está en Éfeso, dice en el versículo 11 que Dios estaba haciendo grandes milagros a través del apóstol Pablo, y en el versículo 17 nos dice lo siguiente: y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesucristo era exaltado. La iglesia del primer siglo entendió lo que era vivir en el temor de Dios. Y Pablo, después en sus cartas, en la carta a los filipenses, nos escribe a la iglesia y nos dice: ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Vivan vidas temerosas y temblorosas de Dios. Y después el apóstol Pedro vuelve a traernos esta misma instrucción en su primera carta, cuando dice que nosotros nos conduzcamos con temor en toda nuestra travesía, en toda vuestra peregrinación. Hombres temerosos de Dios. Hombres que consideran a Dios como Él debe de ser considerado. Hombres y mujeres que estaban asombrados por su majestad y su santidad. No solamente por su amor y su misericordia. Algo que es una característica predominante en el incrédulo, ¿sabes cuál es? Que no hay temor de Dios en ellos. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien lo entienda, no hay ni siquiera uno, todos se han hecho inútiles. Y en el versículo 10 nos dice: y no hay temor de Dios delante de ellos. Si la falta de temor de Dios es una característica del incrédulo, ¿cuál crees que debe de ser la característica en el cristiano? Una vida temerosa de Dios. Una vida de total devoción a Dios. Así que el temor de Dios, mi hermano, no es una opción para unos cristianos. No es que Cristian como pastor tiene que ser el más devoto de toda la iglesia. Y no es de que los que están aquí en la alabanza deben de ser los más devotos, o solamente las maestras que van a servir a los niños porque ellos predican la palabra. No es para unos cristianos solamente. Es fundamental para los que dicen que Dios es su Dios vivir en el temor de Dios. Porque un extraño al temor de Dios es un extraño al Dios vivo. Un hombre y una mujer que viven sus vidas sin temor a Dios
ahí hay algo que no cuadra. ¿Sabes qué es lo que no cuadra? La palabra Hijo de Dios. Porque la palabra no se contradice. Si Romanos 3 nos dice que una de las características del incrédulo es no temor a Dios, por ende un cristiano no puede no tener temor a Dios. Porque si tú no tienes temor a Dios, entonces no eres cristiano. No eres cristiano. O puedes tener un concepto equivocado de quién es Dios. Y es lo que queremos ver en esta serie. El temor de Dios es el alma de la piedad y de la vida cristiana. Si le quitamos el alma al cuerpo, ¿qué nos queda? Un cadáver, ¿verdad? Un pedazo de masa que con el tiempo se va a comenzar a descomponer, va a oler mal, ya no sirve para nada. Si tú a un cristiano le quitas el temor de Dios en su vida, ¿qué vas a tener ahí? Un fariseo. Un fariseo queriendo cumplir las leyes de Dios, sin agradar a Dios, ni caminar con Dios. Porque eso eran los fariseos. Sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Recuerda que estamos aprendiendo de Enoc. 300 años de su vida. Y la Escritura nos dejó el registro y agradó a Dios. 300 años. ¿Cómo es que entonces tú y yo debemos empezar a considerar el temor a Dios? Para el Hijo de Dios, el significado primario de temer a Dios es de veneración, honra, reverencia y asombro. Una vez más, para el Hijo de Dios, el significado primario de temor de Dios es veneración, honra, reverencia y asombro. Por eso decimos que el temor de Dios es el alma de la devoción a Dios, porque es una actitud que produce corazones que aman a Dios, que desean a Dios, que honran a Dios y que reverencian a Dios. Como cristianos, tú y yo no nos concentramos en el temor de la ira de Dios, porque hemos entendido que la ira de Dios ha caído en Cristo Jesús. Sino que tú y yo nos tenemos que concentrar en el temor por su majestad, por su santidad y por su gloria trascendente. Es imposible ser un devoto a Dios si el corazón entonces no está lleno de temor y de un profundo sentido de veneración y honor a Dios. Por eso les decía yo que muchas veces somos irreverentes con Dios. Nuestra manera de comportarnos, de demostrar a Dios, al Dios que decimos que es nuestro Dios. Pero tú y yo tenemos que ser conscientes de algo. En tu vida cristiana, tú vas a tener 3 enemigos que se van a oponer para que tú crezcas en temor de Dios. Hay 3 enemigos que se van a querer levantar en contra de ti para que tú no crezcas en temor a Dios. El primero es el mundo. El mundo te va a querer racionalizar todo. El mundo te dice que cualquiera que sea tu pecado que hagas, no importa. Eres hombre. Y aparte le agrega y dice, y no eres tan malo como el que está en la cárcel. Entonces minimiza nuestro pecado. Entonces cuando minimizamos nuestro pecado y empezamos a racionalizar todo, pues comenzamos a ver de esta manera, ¿es cierto? Pues soy hombre. Es más, nos citamos Romanos, ¿hay pecado residente en mí? Pero no soy tan pecador como aquel que vaya, como el que no vino, ¿ah? Para que no se sienta nadie. Sí soy pecador, pastor, soy impuntual, pero no tanto como el que no vino.
Yo por lo menos que llegué, tarde, pero llegué. Mire, pastor, no soy tan irreverente como los que no aplauden. Yo por lo menos a destiempo, pero aplaudo. ¿Verdad? Yo veo que Pedro me ve como que, hermano, en la cabeceada me aplaude. Yo aplaudo cuando quiero. Pero por lo menos aplaudo, pastor. No soy tan irreverente. El mundo nos dice eso. Comenzamos a racionalizar las cosas. El segundo enemigo que tienes es el diablo. El diablo. El diablo siempre va a hacer que todo se oponga para que Cristo pueda ser exaltado en tu vida. ¿Y cómo es que te va a atacar el diablo? Salvo caso andes metido en ocultismo y cosas así de hechicería, pues créeme, vas a estar endemoniado hasta las chanclas. Pero si tú eres un hijo de Dios, el diablo va a empezar a querer hacer lo mismo que hizo con Eva. Con que Dios te ha dicho, con que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Lo mismo que hizo con Jesús. Si eres el hijo de Dios, a ver. ¿Qué no dice la Biblia? Dijo Satanás. ¿Qué no dice la Biblia que Él enviará a sus legiones de ángeles y te cargarán para que tu pie no tropiece? Y Jesús dijo, sí, pero también dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo va a querer levantar mentiras en contra de la verdad de Cristo. Y el tercer enemigo que tienes es el más peligroso. El más peligroso. Tú mismo. Tú mismo eres un peligro para ti mismo. Un peligro. Miren, los que se sienten muy buenos, por eso le echan la culpa al diablo de todo. Oh, pastor, es que el diablo me apagó el celular. No se escuchó la alarma. Venía para acá y, no, pastor, el diablo me ponchó la llanta. ¿Cómo le hizo, verdad? Tú eres el peor enemigo que tienes de ti mismo. Jeremías nos dice que engañoso el corazón más que cualquier otra cosa. Nuestro propio corazón tiene la capacidad de poner infinidad de estrategias para que tú no temas a Dios. El mundo y el diablo lo único que hacen es acercarte a las cosas. Como dicen aquí, ¿verdad? Ahí te dejo esto muy casual. Ahí te lo pongo. Y es tu propio corazón el que empieza como que a meditarlo, como, pues no se ve tan mal. Es cierto, no soy tan malo. Hay gente peor que yo. Por lo menos no soy como el que está a mi lado. Yo sí oro. Tu propio corazón. Pero algo que tú y yo tenemos que saber también, mi hermano, es que el temor de Dios lo puedes aprender. El temor de Dios, aprender a vivir en el temor de Dios, se puede aprender. Y de dos maneras bien sencillas que cualquier hijo de Dios tiene a su alcance. Punto número 1. Obviamente tienes que ser cristiano, ¿verdad? Esta es la premisa, ¿verdad? Que seas cristiano. Vive en dependencia del Espíritu Santo, en una relación íntima con Él. Salmo 34:11. Ve cómo lo dice. Salmo 34:11. Venid, hijos, escuchadme y os enseñaré el temor del Señor. O sea, Dios está más interesado en enseñarnos a temerle a Él que lo que tú y yo estamos interesados. Y Él mismo nos dice, ven hijo, ven conmigo. Te quiero enseñar el temor del Señor. Tú y yo necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos tener comunión con Dios todos los días.
Todos los días necesitamos tener comunión con Dios. No recuerdo si es primera o segunda de Corintios 14:13 o 13:14, que dice: el amor de Jesucristo, la gracia del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Qué tanta comunión tienes con Dios? Y cuando hablo de comunión, mi hermano, no es el tiempo de súplicas y peticiones. Eso no es comunión con Dios. Eso es ser un pediche. Eso es ser un pediche. Y que no está mal pedir al Señor, porque en ese momento nosotros decimos: Señor, no puedo, no sé. Señor, aquí estoy, necesito de tu gracia. Pero tener comunión con Dios es cuando tú vas y dices: Señor, aquí estoy, háblame tú a mí. Yo quiero escucharte a ti. Porque ¿qué te voy a decir, Señor, que no sepas? Yo quiero escucharte yo a ti. Y yo hablarte a ti de lo que tú me estás hablando a mí. Señor, y tener comunión contigo. Y la segunda manera que tienes para aprender el temor al Señor lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Ve el pensamiento de Dios cuando dio su ley. Este pasaje, el contexto es el siguiente. Dios diciéndole al pueblo de Israel que cuando un rey se levantara, él tenía que tener una copia de la ley. El rey, el gobernante, el hombre más ocupado del reino. Él tenía que tener una copia de la ley. O sea, el hombre que tenía más cosas que hacer que tú y yo juntos en la vida. Él tenía que tener una copia de la ley. Y ve lo que dice. Y sucederá que cuando él se siente en el trono de su reino, escribirá para sí una copia de su ley, una copia de esta ley, en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Qué es lo que iba a hacer con la ley? ¿Cuándo la iba a leer? ¿Para qué? ¿Para qué? Para aprender. ¿Y aquí por qué nadie lo dijo? Para aprender, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Te fijas para qué se nos fue dado esto? ¿Para qué? Díganlo sin miedo. Para aprender a temer a Dios. ¿Qué tanto lo temes? ¿Qué tan devoto eres? La lectura constante de la Biblia puede ser difícil para muchos. Pero créeme, tanto el mundo como tu propio corazón se encargarán de que sea una batalla tremenda para que no la leas. Tu propio corazón, tan terrible que es, va a poner tantos pretextos para que tú no la leas. Pero si el temor del Señor debe de ser tu prioridad, entonces debes de estar seguro de que Dios te dará de su Espíritu Santo para que puedas lograrlo. Pero sé consciente de algo. Tu propio corazón se va a levantar para que tú no temas a Dios. Va a haber una guerra para que tú no seas un hombre devoto a Dios. Y en los últimos minutos quiero llevarte cómo es que esta doctrina del temor de Dios se ve a lo largo de toda la Escritura. Vamos a Génesis primero. Génesis capítulo 31.
Algo que hemos enseñado desde este púlpito y posiblemente muchos han leído en libros, es que si algo vemos en el nombre de Dios es cuando Dios demuestra su carácter, ¿verdad? En el nombre de Dios, Dios está demostrando una parte, de su carácter, el cómo es. Jehová, mi estandarte, ¿verdad? Jehová Nisi, el Todopoderoso, etcétera, etcétera. Entonces, cada nombre del Señor viene y nos permite ver algo de su carácter. Ve cómo Génesis nos describe el nombre de Dios. Génesis 31, versículo 42, dice lo siguiente. Y si el Dios de mi padre, está Jacob hablando, ¿verdad? Está Jacob ahí platicando con Labán y dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. ¿Cómo le llama Jacob a Dios? El temor de Isaac. El Dios temeroso. El Dios temeroso que debe de ser temido o temible o temido. Ve a Éxodo 18. El contexto es el siguiente. Está Moisés gobernando a un pueblo grande. Y Jetro, su suegro, se acerca y le dice, Moisés, no es sabio que tú estés gobernando al pueblo solo. Te es necesario que establezcas jueces que te ayuden, gente que te ayude a gobernar el pueblo de Dios. Y ve lo que escribe en el versículo 21, Éxodo 18. Además escogerás de entre el pueblo, de entre todo el pueblo, hombres capaces, temerosos de Dios. Hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de miles. Comenzó él diciendo, ¿por qué no comenzó Jetro diciéndole, y búscate gente así, Moisés? Gente que sea fiel. Gente, mira, que no sea tranza, que no ande buscando el dinero, gente que aborrezca las ganancias deshonestas, a esos ponlos. Que sea temeroso de Dios. La primera característica que Jetro le dice es, busca hombres que sean temerosos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre que teme a Dios va a administrar bien su dinero. Va a administrar bien su dinero. ¿Por qué? ¿Qué hizo Enoc? Caminó y agradó a Dios. El cristiano que teme a Dios quiere agradar al Señor, aún con el uso de su dinero. Señor, yo voy a comprar eso y yo quiero darte gloria con lo que yo voy a comprar. Señor, yo reconozco que esto es tuyo. Esto no es mío, Dios. Yo quiero honrarte con lo que tú me has dado. Un hombre temeroso de Dios. No le dijo un hombre inteligente, un hombre con liderazgo, un hombre con buena elocuencia. No te busques un hombre alto. Búscate hombres temerosos de Dios. Pasamos en la historia, ¿verdad? Llegamos al libro de Job. Vayan conmigo a Job. Job es un hombre que, como ya hemos hablado, sufrió mucho. Nunca supo por qué. Pero ve en el versículo 1 del capítulo 1, cómo es que Dios se refiere a Job. O sea, imagínense que el Señor estuviera, ¿verdad? Y dijera, ahí está Satanás y Dios diciendo esto. Hubo un hombre en la tierra de Durango llamado Milton. Y era aquel hombre intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Milton Moral, no, ha de ser otro Milton.
Sí, ha de ser otro Milton. Dios diciendo de Job, él es un hombre que me teme. Él es un hombre que está asombrado por quién soy yo. Y se lo vuelve a decir en el versículo 8. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y ya conocemos la historia. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios guarda su boca de hablar mal de los demás. Y si va a hablar algo, pues va y enfrente del hermano, ¿verdad? Él dice, hermano, tengo esto contra ti. Mateo 18. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve y dilo. No andes difamando a la gente. Un hombre temeroso. Recorremos la historia. Vamos al Salmo. No me lo encuentro porque aquí lo rayé. Salmo 60 y... Dios, ayúdame. Salmo 67. Fíjate cómo este salmo demuestra que el Evangelio nos fue dado para ser salvos y para temer a Dios. Versículo 1 del Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahí está el carácter de Dios. Misericordia, bondad, gracia. Verso 2. Para que sea conocido en la tierra su camino, entre todas las naciones su salvación. Ahí está el Evangelio, ¿verdad? El Dios misericordioso tenga piedad de nosotros y nos haga conocer su misericordia y su camino de salvación. ¿Para qué? Versículo 7. Para que le teman todos los términos de la tierra. El Evangelio nos fue dado para temerle a Él. El Evangelio nos fue dado para temer a Dios. Acuérdense, ¿qué es el temor de Dios? Una vida de devoción, una vida donde consideramos a Dios en todo momento, donde hacemos todo en su nombre, donde todo pensamiento, donde estamos asombrados por su majestad, su sabiduría, su poder. No más. Llegamos a Salomón. Proverbios capítulo 1, el hombre que cuando fue rey le pidió al Señor que le diera sabiduría. Y en el versículo 7 del capítulo 1 le escribe lo siguiente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos de aquí quieren ser sabios? Bueno, ¿a cuántos les gustaría ser sabios, pues? Sí, porque de querer todo el mundo, no. Bueno, ¿cuánto les gustaría ser sabios? Créeme, a mí me gustaría ser sabio. Y nos dice Salomón, ¿tú quieres ser sabio? El ABC, no. Dice, el temor al Señor no es el ABC para aprender sabiduría. Dice, el temor de Dios es la base donde tú tienes que estar plantado para que entonces avances a la de la sabiduría. Tú quieres ser sabio en los negocios, en tu casa, en tu vida, dice Salomón, ten temor de Dios. Considéralo en todos tus caminos. Es más, es el mismo Salomón después de que escribe Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que Salomón lo está escribiendo por debajo del sol, con la mirada puesta debajo del sol. ¿Qué significa eso? Sin considerar a Dios. Por eso es que no podemos tomar doctrina de ahí, de Eclesiastés, y Dios dice que ve aquí el alma del perro y del humano es lo mismo.
Sí, pero Salomón lo está hablando muy sin Dios, no está considerando eso. La conclusión que él hace debajo del sol, sin considerar a Dios, termina diciendo, y lo que se ha escuchado, la conclusión es esta: teme a Dios. Teme a Dios. No hay otra cosa más importante, teme a Dios. Si estás viviendo por arriba del sol, teme a Dios. Si estás viviendo por debajo del sol, teme a Dios, dice Salomón. Dice, porque este es el fin de todo hombre. El temor reverente al Señor. El temor de asombro por su majestad, por su amor, por su sabiduría. Uno más. Ahora llegamos a los profetas. Isaías capítulo 11. ¿Por qué te estoy llevando todo esto? Para que tú veas que el temor de Dios no es algo que nos estamos sacando de la manga y que queremos infundirte temor o terror. No, queremos infundirte temor por Dios. Okay. Ve lo que dice el versículo 1 de Isaías 11. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. ¿De quién está hablando? ¿Quién iba a nacer ahí? Díganos, sin miedo. Jesús. Y sobre él iba a ser depositado, iba a reposar el Espíritu del Señor, el Espíritu del temor del Señor. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, ¿qué nos fue derramado también? ¿El Espíritu de qué? El Espíritu del temor de Dios. Pero ahora ve el versículo 3. Ve qué hace Jesús, o qué iba a hacer el Mesías. Y se deleitará en el temor del Señor. Versículo 3 ahí de Isaías. Y se deleitará en el temor del Señor. Por cuestiones de tiempo no voy a tocar los puntos del Nuevo Testamento, pero son textos que ya vimos. Pablo nos llama a que vivamos en temor y temblor. Pedro nos llama a que vivamos en temor en nuestra peregrinación. Hechos ya nos habló acerca de que la iglesia se llenó de temor. Lo único que vamos a ver es Apocalipsis. ¿Qué pasa cuando estemos en el cielo? ¿Cuál es la actitud de los santos en el cielo? ¿Tendremos temor de Dios en el cielo? ¿Ustedes creen? Ya vamos a estar allá en el Señor. Ya se acabó la tribulación, ya pasamos por todo, ya Cristo vino en gloria, ¿verdad? Los muertos resucitaron, nosotros fuimos levantados con Él, o los que estemos vivos, los que no, pues allá nos vemos. Pero ¿cuál es la actitud de los santos de Dios en el cielo? Temor reverente. Vayan conmigo a Apocalipsis. Capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Versículo 2. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ojo, ¿dónde están estos ya? Están en el cielo. Están ahí cantando al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor,
¿quién no te temerá? ¿Y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Sabes cómo adoran allá en el cielo? Con temor reverente. Allá arriba. Con temor reverente. Adorando al Señor. Con esto termino. Es importante, mi hermano, que tú y yo consideremos recuperar el asombro y la profunda reverencia que Dios merece. Y no solamente me estoy refiriendo aquí en la iglesia. No es solamente aquí en la iglesia. Aquí te vemos una vez a la semana. Si bien nos va, te vemos el miércoles. Pero ¿qué de tu vida diaria? ¿Qué de tu cristianismo en casa? ¿Qué de tu cristianismo en el trabajo? Debes volverte a un asombro profundo por la reverencia a Dios, por quién es Dios, porque tú y yo queremos caminar con Él y queremos agradarle a Él. Queremos que si a los 80 años Señor nos llevan a su presencia, alguien pueda decir, este de los 80 años, 40, que le llegó el Evangelio, caminó con Dios y agradó a Dios. No queremos que llegue ese día y digan, y era cristiano. Era cristiano. Pues iba a la iglesia. Sí, pero era cristiano. Vivió una vida de devoción a Dios. Depende del Espíritu Santo. Ahí en su boletín quisimos poner unas preguntas que te van a servir de repaso de este sermón. Ok, hay una pregunta 5 que viene un pasaje de Jeremías. Estudien en su casa, es Jeremías 31, versículos 32 al 34. Ya no lo quise citar, pero lo puedes estudiar en tu casa. Tenemos el reto, hermanos, de que como cristianos crezcamos y vivamos en un temor reverente. En un temor reverente. No se sientan, mis hermanos, si desde aquí los animamos. No se enojen. No se enojen. Si desde aquí los animamos, si desde aquí exhibimos, ¿verdad?, nuestras fallas, ¿verdad?, como somos. No se enojen. Es por tu bien. Es por tu bien. Dice la Escritura que en la iglesia fuimos puestos para edificarnos. Pero la edificación también viene cuando se te tiene que corregir. No solamente es alentarte y decirte, bien hermano, pues échale ganas. ¿Cómo vas? ¿Estás leyendo tu Biblia? No hermano, fíjate, échale ganas. Y pues, el Señor te concederá tiempo, hermano. Estamos orando para que el Señor haga de 25 horas el día. Ya la tengo llena, pastor. Todavía no me la dan y ya la llené. Como la quincena, ¿verdad? Todavía no te la dan y ya me la gasté. Hermano, aprende a vivir en el temor de Dios. La pregunta última que te dimos ahí es, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Cómo vas a comenzar esta semana a crecer en el temor de Dios? ¿Y qué es lo que queremos que hagas? Que comiences a explorar en tu vida. Toma una área de tu vida. No tienes que explorar toda tu vida ahorita. Toma una área en la cual estás batallando, en la cual no consideras a Dios para nada. Comienza con esa área.
Y proponte, ¿verdad? En tu alma, en tu espíritu, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Señor. Yo quiero caminar y agradarte. Y quiero considerarte como tú eres, Dios. No quiero rebajarte, no quiero minimizar, ni quiero racionalizar mi actuar ni mi pensar. ¿Qué dices tú, Dios? Porque quiero caminar y agradarte. Quiero que en mí, Señor, haya un temor reverente. Asombrarme de tu amor, de tu gracia, pero de tu justicia. Lo que vamos a estar viendo a lo largo de toda la serie, todos los pasajes, todas las enseñanzas, cada sermón, tiene esta base, el temor de Dios en tu vida. Tú quieres ver tu casa prosperar. ¿A cuántos de ustedes ver su casa prosperar, sus hijos prosperar, sus relaciones prosperar? ¿Saben qué es lo que enseña la Escritura? Teme a Dios. Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Su casa será pam, 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 pam. Pastor, pero ¿cómo le hacemos? Porque en la casa somos un desastre. ¿Estás temiendo a Dios? No. A mí deme consejos más prácticos. Más rápido. ¿Qué hago? Teme a Dios. Teme a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Quieres escuchar otra cosa? Pues búscate un psicólogo, ¿verdad? O vete a otro lado, ¿verdad? Pero aquí la Escritura enseña, teme a Dios. Pastor, ¿cómo le hago para crecer en santidad? ¿Qué dice 2 de Corintios? Teme a Dios. Señor, te damos gracias. Señor, una vez más te pedimos, ayúdanos en esta serie. Permítenos, Padre, ser sensibles, Señor, a la iglesia. Danos sabiduría para transmitir tu palabra. Señor, pero a nosotros, ya a tu iglesia, ayúdanos, Padre. Danos una mente abierta. Permite que nuestro corazón esté abierto, esté listo, Señor. A recibir, a poner en práctica, Señor, lo que tú nos vas a traer. Señor, concédenos, Espíritu Santo, esta semana, ayúdanos. Queremos comenzar a crecer en el temor a Dios. Queremos comenzar a vivir en el temor a Dios. Señor, perdónanos si no hemos estado considerando tu majestad, si te hemos reducido, Dios, si te hemos bajado, Dios, hasta de categoría y no te hemos considerado como tú realmente eres. Señor, hemos leído varios pasajes. Hemos visto cómo el temor de Dios es una doctrina que debemos vivir y abrazar. Señor, que nos diste tu ley para que nosotros temamos, Señor, aprendamos a temer a tu nombre, Dios. Porque tú eres nuestro Dios. Señor, y aquellos que profesamos y decimos que tú eres nuestro Dios, queremos vivir en tu temor. Señor, no solamente asombrarnos de tu misericordia, sino también de tu majestad. Ayúdanos, Padre. Señor, tu ley nos fue dada para que aprendamos a temerte. Señor, ayuda a mis hermanos. Aquellos que batallan, Señor, en la administración de su tiempo para leer tu palabra, ayúdales. Aquellos que no tienen deseos de leer, ayúdales. Padre, que vayamos con un corazón humilde. Señor, queremos vivir vidas devotas a ti. Señor, no nos importa o no nos debería de importar, Señor, que la gente nos empiece a llamar fanáticos o que nos empiece a llamar, Señor, qué locos estamos por Jesús. Es lo que queremos, Señor, estar locos por Jesús.
estar enamorados de Jesús, estar perdidamente enamorados de Jesús. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y queremos vivir para tu gloria. En Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.